Buenas tardes. En primer lugar, agradezco a las autoridades aquí presentes, magistrados, funcionarios y representantes de organizaciones sociales que nos han venido a acompañar en este acto de creación de la Procuraduría de Violencia Institucional que llamaremos Procuvin. Realmente estoy notando que cada vez me entusiasma más hacer actos en este auditorio, al punto que ya me he olvidado de que es chico, de que es incómodo. Y esto me pasa porque últimamente cada vez que nos reunimos acá es para presentar algunas de las reformas estructurales que estamos haciendo en el Ministerio Público para adecuarlo a los nuevos desafíos que presenta la criminalidad compleja en este siglo XXI, o para enfatizar la participación del Ministerio Público en aquellas áreas donde hay demandas sociales más urgentes, donde hay asimetrías, porque las asimetrías generan responsabilidad. Y siempre también es un placer porque cuando hago estas presentaciones me acompañan personalidades destacadísimas en el ámbito de la materia que se trata. Hoy está con nosotros Horacio Berbisky, presidente del Centro de Estudios Legales y Sociales, que es un referente ineludible en materia de defensa de los derechos humanos y en especial en materia de violencia institucional. Y no solo por su calidad de presidente del CELS, sino como periodista, donde uno realmente se da cuenta los esfuerzos que pone en despertar a una sociedad adormecida que se siente ajena al problema de la violencia en el sistema penitenciario sin darse cuenta que es algo que afecta la paz social y que afecta su interés. También nos acompaña Leonardo Grosso, un joven diputado que puso toda su energía en una campaña nacional contra la violencia institucional, creando redes de profesionales y de voluntarios que se han lanzado a todo el país para cambiar el sistema, partiendo de la base de que en 30 años de democracia todavía la violencia institucional sigue siendo una asignatura pendiente. Y nosotros compartimos esa forma de ver las cosas. Pensamos que el primer acto de sinceridad que tiene que hacer el sistema judicial es reconocer su notable ausencia. Ahí donde debería haber control judicial del sistema penitenciario y estrategias eficaces para combatir la violencia institucional. Es necesario asumir que esas prácticas autoritarias propias de gobiernos de facto que venimos heredando, no solo las torturas, sino las desapariciones, las detenciones arbitrarias, cualquier clase de maltrato en situación de encierro, siguen estando hoy presentes, pese a los grandes esfuerzos que viene haciendo el Ministerio de Seguridad y la Procuración Penitenciaria de la Nación. Pero esos esfuerzos caen en saco roto cuando se llega a los estrados judiciales, donde las investigaciones muchas veces se diluyen, donde la identificación de los culpables no llega muchas veces a un resultado satisfactorio. Desde lo institucional no podemos llenarnos la boca hablando de la vigencia de los derechos humanos, mientras en las cárceles se torture, mientras sean inhumanas las condiciones de detención o desaparezcan jóvenes detenidos o hayan detenciones arbitrarias o falte atención médica. Y con el agravante que muchas de esas patologías a veces vienen acompañadas de redes de corrupción policial. Qué inadecuado sería hablar de derechos humanos si la justicia separa a cierta categoría de personas que merece que su dignidad se proteja y deja con desatención a otras. La justicia, para ser legítima, debe ser universal, debe alcanzar a unos y a otros. Por eso, combatir la violencia institucional va a ser uno de los objetivos prioritarios de esta gestión del Ministerio Público Fiscal. Desde que iniciamos la gestión, la Procuración General puso en marcha
un plan estratégico a través de la creación de distintas unidades que llamamos procuradurías, que se caracterizan por tener equipos especializados y por tener al frente a personas de comprobado compromiso en la defensa de los intereses de la sociedad. Así creamos la Unidad para Apropiación de Niños durante el Terrorismo de Estado, el Programa de Políticas de Género, que ya en un mes intervino en 120 casos y ha actuado con sus fiscales ad hoc en juicio, la PROCELAC, que combate la criminalidad económica y el lavado de dinero, buscando una alta especialización en esa clase de crímenes que quedan normalmente fuera del sistema de selectividad penal, PROCUNAR, con un equipo especializado contra la criminalidad organizada, y hoy nos toca crear esta Procuraduría de Violencia Institucional, y en esta oportunidad elegimos al frente de esta nueva estructura al ex fiscal de Bahía Blanca, Abel Córdoba, que hasta hace poco estuvo a cargo de las causas por crímenes de lesa humanidad en esa jurisdicción, con una actuación preponderante y valiente que todos conocen. La violencia institucional es un fenómeno protagonizado por agentes de instituciones públicas o privadas, legitimadas para el uso de la fuerza, de esa fuerza, y que abusan de ese poderío. Pero no se debe confundir que solamente es un ámbito exclusivo de las fuerzas policiales o de seguridad. También hay ámbitos de la salud, sobre todo en establecimientos neuropsiquiátricos, ámbitos donde hay niñez, adolescencia, donde es común detectar comportamientos abusivos que son equiparables a tratos inhumanos o degradantes y que también van a ser objeto de la actuación de esta Procuraduría. Sin olvidar cuando la violencia institucional proviene del propio sistema de justicia. Me ha tocado como fiscal general denunciar un tribunal por violencia institucional hacia una mujer y su hija que no cobraban los alimentos desde hacía 10 años, mientras se había evitado a través de un concurso fraudulento la subasta de una obra de arte de Petoruti, porque el deudor tenía una mansión lujosa con obras de arte en uno de los countries más suntuosos de la provincia de Buenos Aires. Cuando el expediente llegó a la Fiscalía hacía 5 años se había demorado este remate, y lo que más motivó a hacer la denuncia fue el maltrato que sufrió la mujer en la audiencia, cuando con un hilo de voz le dice al juez: siento que no se están respetando mis derechos, y el juez la emprendió a los gritos contra esta mujer. Esta denuncia, que fue rechazada en 20 días por el Consejo de la Magistratura, motivó una presentación al INADI también, y al hacerse presente el INADI en el proceso, arrojó tal transparencia que los jueces se debieron obligados a deponer esta actitud. Pero esto hago referencia, porque aquí está el equipo, que también a veces la violencia institucional puede provenir de los propios magistrados. Es una patología, además, que se distingue por 3 peculiaridades que denotan una cierta perversidad. La primera es que siempre impacta en personas alejadas de los factores de poder, que tienen alguna situación de vulnerabilidad, por afecciones a la salud, por su pertenencia a determinados estratos sociales, por edad, por condición sexual, y que son personas que ya cargan con una estigmatización que normalmente es potenciada por los medios de comunicación y cuentan con escasas posibilidades de acceso a la justicia. Por otro lado, lamentablemente, la violencia institucional cuenta con altos niveles de consenso social. Sobran ejemplos que demuestran cómo ciertos sectores de la ciudadanía avalan prácticas que constituyen tratos degradantes o violaciones de derechos humanos a personas vulnerables, porque creen que allí tienen una alternativa para el problema de la inseguridad ciudadana. Todo lo contrario, lo que debemos pregonar a través de la Procuraduría es que la violencia institucional trae más violencia y que luego esa violencia vuelve a la sociedad. Por lo tanto, toda la sociedad debería ser la primera interesada en erradicar la violencia institucional.
Por último, las estructuras judiciales parecen a veces naturalizar estas prácticas autoritarias y se muestran reticentes para desarrollar investigaciones que conduzcan al esclarecimiento de los hechos y al castigo de los responsables. Algunas estadísticas de la Procuración Penitenciaria nos muestran, por ejemplo, que sobre 415 causas abiertas por torturas en el año 2011 se dispuso citar a los presuntos autores a declaración indagatoria en solo 7 casos. De estos 7 casos, en 7 causas, en 7 procesos. De estos 7 procesos se indagó a 21 funcionarios, los cuales 19 fueron sobreseídos después de la audiencia. En esas mismas 415 causas habrían participado, de acuerdo a la información que recoge la Procuración Penitenciaria, 1.115 autores pertenecientes a distintas fuerzas de seguridad. Las víctimas dijeron poder reconocer a 265 de ellos. Sin embargo, solo se dispusieron 11 ruedas de reconocimientos y se concretaron 8 que permitieron identificar apenas a 9 imputados. Según la Procuración Penitenciaria, en las cárceles que dependen del Servicio Penitenciario Nacional se registraron 49 fallecimientos en el año 2009, 33 en 2010 y 38 en 2011, lo que evidencia que la tendencia al descenso se revirtió y además hay que tener en cuenta que a veces se cubre bajo el ropaje de muertes naturales lo que son delitos. Esta combinación propia de este tipo de conductas criminales que combinan víctimas vulnerables, legitimación social y un sistema judicial reacio a investigar, hace que sea un fenómeno que merezca un tratamiento especial y es este el escenario con el que se encuentra hoy la nueva Procuraduría de Violencia Institucional, cuyas funciones están impregnadas de este diagnóstico. Porque no solo les he encomendado que reciban denuncias, realicen investigaciones preliminares, asistan a los fiscales y participen en toda clase de casos relativos a estos delitos, sino que también deben adoptar un abordaje integral de la cuestión, procurando diseñar estrategias superadoras de los obstáculos actuales y particularmente de aquellos obstáculos que provengan del mismo sistema de administración de justicia. Deben promover medidas para la asistencia y protección de las víctimas y testigos, con particular atención de los familiares, a los que muchas veces no se les da crédito cuando van a hacer denuncias. Deben realizar inspecciones periódicas a todo establecimiento en el que permanezcan personas privadas de su libertad a fin de controlar las condiciones de encierro e instar acciones de protección y resguardo de su integridad. También van a disponer las acciones interinstitucionales que sean necesarias para lograr estos objetivos a través del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura o mecanismos provinciales, del Ministerio de Defensa, del Ministerio Público de la Defensa. Los defensores también tienen un gran compromiso y están por realizar en estos próximos días un encuentro sobre la aplicación de la Convención a la Tortura. El Ministerio de Seguridad de la Nación, el Ministerio de Justicia, el Ministerio de Salud. Jeremy Bentham era un pensador que se dedicaba a fustigar las declaraciones universales de derechos, porque él decía que la razón para desear que un determinado derecho sea reconocido no es tal derecho. Querer no es tener, decía. El hambre no es el pan. Y esto es muy cierto, porque desde la abolición de la tortura en la Asamblea del año 13, han pasado 200 años sin que la tortura sea erradicada. Y esto es porque si no hay políticas para garantizar el respeto a los derechos declarados, los derechos quedan escritos en las leyes y en las constituciones, pero no son una cosa real. Hoy hemos dado un paso, pensamos, en adelante para la implementación de esas políticas necesarias para erradicar la violencia institucional. Muchas gracias.